Gracias, Señor, por este día hermoso que nos has dado, Señor, este sábado, Señor, que tenemos hoy acá, Señor, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te entrego esta prédica en tus manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, en este lugar, Señor, quitando cualquier distracción, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y Padre, abre los corazones, Señor, y abre las mentes, Señor, abre cada oído, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que sean tus palabras a través de mi boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén y amén. Bueno, como saben, estamos en los tiempos de Pascuas, ¿verdad? Estamos celebrando la crucifixión de Cristo y la resurrección, que sería el día de mañana. Pero algo que me gustaría hablar hoy, no quiero hablar tanto de la crucifixión y de la historia de Jesús en la cruz, sino referirme un poco qué sucedió después de eso, ¿verdad? Y quiero que me acompañen en Marcos 16, del 1 al 8. Vamos a estar leyendo. Y dice así: Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Iban diciéndose unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra es muy grande. Pero al fijarse bien se dieron cuenta de que estaba corrida. Al entrar en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas, desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y en esa nota termina el Evangelio de Marcos en un final de incertidumbre. Ustedes seguramente estarán diciendo, pero está el del 9 al 20, ¿qué sucede ahí? Según las escrituras originales, nos cuentan que el Evangelio termina ahí. Puede ser, hay teorías de que tal vez se perdió en la última fracción y no se ha encontrado todavía. Puede ser que Marcos, el autor del Evangelio de Marcos, lo escribió después, o otro escriba agarró y encontró cómo sucedió y escribió el final. Pero la fracción original que tenemos, que se ha encontrado hasta el día de hoy, culmina en incertidumbre, culmina en miedo, culmina en qué va a suceder después de esa reunión. ¿Qué va a suceder después cuando Jesús se tope con los discípulos? ¿Qué sucederá? Y hoy a esta prédica le puse un final alternativo. Un final alternativo. Yo soy una persona que me gusta mucho ver películas, ¿verdad? Y a veces nos reunimos con mi familia y vemos una película en la sala y cada uno ya medio sabe el gusto de cada uno, y sé que a mi padre le gustan las películas de guerra o las películas tal vez de un hecho histórico como la Segunda Guerra Mundial, o de alguna historia tal vez inspiradora, pero que sea siempre real, ¿no? Siempre yendo a datos históricos o datos reales. A mi madre le gusta más dramas románticas donde cuando se excede de un beso ya se acabó la diversión, pero alguna comedia también. Siempre tenemos diferentes gustos. A mi hermana ya es un poco más rara porque le gusta dramas románticos, pero a la vez le gusta dramas psicológicos y suspenso y todo lo que tenga que ver con matanza, y es media rara en ese sentido. Y a mí me gusta
alguna de ciencia ficción, alguna de superhéroes, tal vez alguna de acción, alguna de suspenso. También me gusta suspenso psicológico, esa que te deja, que tenés que ponerle atención a cada detalle porque eso justamente va a repercutir de una manera importante al final. Entonces tenés que estar bien enfocado. Perdés un minuto en el celular y se te fue. Entonces nos gusta cada película de una manera diferente a cada uno, ¿no? Y siempre cuando nos juntamos tratamos de conseguir una que por lo menos le agrade a todos o por lo menos le agrade a uno, así la otra semana o la vez próxima que la veamos tiene que agradarle a otra persona que no sea el que la escogió. Así hacemos un trato, pero siempre tratamos de buscar algo que nos guste. ¿Y qué sucede acá? Que los finales a mí me gusta que sean tal vez a veces que no aten todos los cabos, que haya algo suelto, que haya un final alternativo, que no haya un cierre total de la historia, ¿no? Que tal vez va a sonar feo, un final pesimista. Me gusta que todos hayan muerto y que haya una catástrofe y no sé, algo horrible. No sé, me gusta ver eso. Tal vez tendré algún problema, pero me gusta. Entonces, ¿qué sucede acá? Y quiero llevarlos a esto con Marcos porque vemos a mujeres que estuvieron junto a Jesús durante su ministerio de 3 años, y ellas lo acompañaban día a día, estaban con él como los discípulos, ¿no? Y nos dice la palabra que ellas iban a la tumba donde lo habían sepultado. Iban a ir, estaban yendo, iban a ungir el cuerpo porque ya había pasado los 3 días. En la forma de contar los días de la tradición hebrea, ¿verdad? Habían ya pasado los 3 días desde que él había muerto. Entonces, ellas van llegando y ven a un ángel. ¿Y cómo sabemos que es un ángel? Porque acá nos dice un joven, pero según los otros evangelios sinópticos podemos ver que es un ángel. Es un ángel porque en Mateo nos recalca que hubo un terremoto cuando se abrió la tumba y el ángel se postró encima de la piedra. En Marcos nos dice que este joven vestido de blanco, de una túnica blanca, se postra y se sienta encima de la roca. Las mujeres iban a hacer algo que no podían hacer. Iban a ver qué hacer, porque ellas iban con las especies. Iban discutiendo, tal vez iban en el lugar donde estaban, no, María, vos tenés que hacer esto, no, yo voy acá, vos acá, yo acá. ¿Cómo hacemos esto? Recordemos que es una situación, no es una situación feliz, no es una situación alegre. Se acaba de morir la esperanza de ellas. Se acaba de morir el que para ellas era su ídolo, su Dios. El que para ellas era su héroe, el que les dio ánimo, el que les dio fortaleza durante 3 años. Se acaba de ir. No es un momento para andar sonriendo, no es un momento para andar felices. Y ellas iban discutiendo en medio del camino. ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros traemos las especies para ungirlo, pero no somos fuertes para abrir la roca, para abrir y dejar entrar. No somos suficientemente fuertes. Y tampoco tenemos a los 11 discípulos con nosotros para que nos ayuden. Venimos solas a la tumba de Jesús. Y hoy creo que muchos de nosotros nos sucede que tenemos algo en nuestra vida, pero no hallamos el propósito. Tengo algo que me desespera con Cristo. Tengo algo en mis manos. Tengo mis manos, tengo mis ojos, tengo mis pies, pero no hallo el final. Esas mujeres tenían las especies,
Iban a hacer lo que querían hacer, pero no podían hacer lo que querían hacer porque no tenían la suficiente fuerza para hacerlo. Y muchas veces nosotros nos encontramos en el mismo lugar. No tenemos la fuerza que se necesita para hacer lo que se nos es mandado a hacer muchas veces. Ellas no iban felices, como les dije, iban con un desánimo grande. Pero iban igual, fueron igual, fueron a ungir el cuerpo de Cristo. Y hoy nos encontramos muchas veces a nosotros acá, que nos es dado talentos, dones, nos es dado un llamado, o nos es dado lo que nos es dado, pero no nos atrevemos a ir como estas mujeres, con mi desesperación, con mis fallas, con no sé qué va a suceder, pero voy a ir igual. Y nos encontramos muchas veces en esa posición, que no sé qué voy a hacer cuando llegue. Ni siquiera sé si voy a poder abrir esa tumba, pero traigo lo que tengo y voy a ungir el cuerpo. Hoy Cristo, el Espíritu Santo, Dios, sabe qué es lo que vos tenés en tu corazón, sabe qué es lo que se encuentra en mi corazón, y también sabe nuestras intenciones, sabe nuestros siguientes actos al salir de acá, y sabe la palabra que voy a decir después de esta. Pero estas mujeres, sabiendo que no iban a poder abrir esa tumba, igual fueron. Tuvieron fe, tuvieron lo que los discípulos no tuvieron. Y hoy nosotros estamos hoy acá. ¿Querés dar lo que tenés? ¿Querés dar lo que te has dado y ofrecérselo a Cristo? Algo que me impacta sobre esto es que cuando ellas llegan al lugar, la tumba era como una cueva, no es una tumba como las que conocemos hoy en día. Es como una cueva, y la cueva estaba cubierta por la piedra, que era muy grande, dice el Evangelio de Marcos. Muy grande, no podían aguantarla a esas mujeres. Y encontramos que cuando ellas llegan a ese lugar, encuentran a un joven sentado, no adentro de la cueva, sino sobre la roca, sobre la cosa que las obstruía a ellas de llegar a hacer lo que tenían que hacer. Y él se encuentra sentado y les da un mensaje que a ellas las deja marcadas de por vida. El Maestro resucitó. Jesús no está acá. Mira la tumba. Está como lo trajeron, pero Él no está acá. Él se sienta sobre esa cosa de la que nos preocupábamos. Sobre esa cosa en la que yo digo, no puedo hacer lo que voy a hacer. Sobre eso, Él se ocupa. Ese es el trabajo de Él. Tu trabajo es ir a llevar. Mi trabajo es ir a llevar. Lo que yo no puedo hacer, ellas no podían mover esa roca. Y ellas iban igual sabiendo eso. Yo sé que no puedo hacer muchas cosas por mis limitaciones físicas, mis limitaciones mentales. Pero si sigo mi llamado, si sigo la guianza del Espíritu Santo, Él se va a encargar de todo lo demás. Y cuando yo llegue a ese lugar, va a ser como ese día. Él va a estar sentado sobre eso y dice, ¿viste? Yo siempre estuve aquí. Siempre te miré. Y vi si ibas con gozo, si ibas con tristeza, si ibas con preocupación. Pero me fijé en tu corazón que fuiste.
que fuiste. Fuimos llamados, cada uno de nosotros, fuimos llamados. Unos a una tarea, otros a otra tarea. Pero el objetivo principal es el mismo. Y es llevar las buenas noticias, el evangelio, a toda criatura viviente, a toda persona. Ese es el objetivo principal. De una u otra manera, como se los he dicho. Algo que me impactó siguiendo esta historia y dejando un poco de lado a las mujeres es en el versículo 7. Ahí lo tienen, dice: pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro. Lo que me llamó la atención sobre este versículo 7 es que al que lo traicionó, al que lo negó, los 11 los negaron, los 12 los negaron. Pero conocemos mucho la historia de Pedro y muchas veces criticamos a Pedro y no nos ponemos en su lugar. Y Jesús, el ángel en este caso, vayan a decirle a Pedro, al que más le falló, a ese lo nombró por separado. La redención está hoy acá. Yo muchas veces me pongo en el lugar de Pedro. Muchas veces me pongo en ese lugar. Vayan a decirle a él y a Pedro y a Gabriel que todavía lo amo, que todavía lo necesito, que lo llamé y que lo estoy esperando. Y a Pedro. Y eso me quebró tanto porque es el único que lo llama por separado. Después de negarlo 3 veces, Pedro podía haber estado en una depresión, en un enojo consigo mismo, porque no entendía cómo de un minuto alababa a Cristo y decía que no lo iba a fallar, y unas horas después lo negó 3 veces. Y constantemente nosotros lo negamos. Pasamos por alto, como decía la canción, la sangre de Él. Y la pasamos por alto. Cada vez que miro algo, cada vez que escucho algo, cada vez que hablo algo, cada vez que hago algo. Pasamos por alto eso y tenemos la audacidad de criticar a Pedro y decirlo: mira, Pedro, tremendo traicionero, Pedro. Pero me pongo hoy en el lugar de Pedro y lo veo que Cristo lo llama por separado. Llama a los discípulos y a Pedro, que lo quiero ir a ver. Hoy el Maestro te quiere ver. Hoy el Maestro te llama, me llama a mí y nos llama por separado. Él sabe tu nombre, sabe tu apellido, sabe tu historia, sabe hasta el último pelo que tenés, sabe cuál es el conflicto interno que tenemos, sabe nuestros gustos, sabe nuestros defectos, sabe que necesitamos de su ayuda, porque sin Él no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a llegar a quien queremos ser. Llama a los discípulos y a Pedro, que lo quiero ir a ver. Y me encanta porque lo llama y lo manda a Galilea. Anda a Galilea. Galilea fue el primer lugar donde Jesús encontró a Pedro cuando estaban pescando. Necesito ir a verte en el lugar donde te encontré. En ese lugar donde tú y yo estuvimos.
ese primer encuentro, ese primer amor. Galilea fue un lugar donde el Señor hizo la mayoría de sus milagros, de los milagros también más importantes, donde cuando estaban en la barca y venía la tormenta y Él calmó la tormenta, donde llamó a Pedro, a Andrés su hermano, y predicó y sanó a mucha gente en ese lugar. Pero ahí es donde tuvo su primer encuentro con Pedro. Y leyendo esta historia me venía a la mente y el Espíritu Santo me tocaba: quiero que vayas al lugar donde nos conocimos. A los 50 días de este acontecimiento, Pedro iba a ser el pilar en el día del Pentecostés. Pero en este momento específico, Pedro se encontraba en una importante depresión seguramente. Decaído, sin fuerza. Se sentía un traicionero. Hoy, por lo menos yo, me siento muchas veces así. Y saber que 50 días después, el Señor usa a esa misma persona, a la cual todos los que estaban ahí fueron testigos de cómo lo traicionó, de cómo habló mal de él, de cómo lo negó. Esa misma persona fue utilizada para el día del Pentecostés. Y como les digo, me pongo en el lugar de Pedro. Y si él pudo hacer eso con él, ¿qué hoy no hará conmigo, contigo? Si constantemente lo traicionamos y él igual te habla y me habla. Y podemos sentir su presencia constantemente. Él quiere que volvamos a Galilea, a verlo una vez más, a ese lugar donde te llamaron. A ese lugar puede ser tu habitación, puede ser de rodillas, puede ser el lugar donde vos menos querés ir tal vez. Un lugar acá adentro. ¿A dónde es tu Galilea? ¿A dónde es ese lugar donde Él te llamó? Donde te vio por primera vez. Y el Espíritu Santo me confrontaba con esto. Gabriel, necesito que vuelvas. Necesito hablarte una vez más. Álvaro, necesito que vuelvas. Federico, necesito que vuelvas. Yo te llamé, te escogí, los escogí. Necesito que vuelvan. Anda practicando cómo predicar. Anda practicando cómo hablar, porque te llamé para pescar. Te llamé para pescar hombres. Te llamé para hablar sobre mí. Te llamé para ser mi testimonio en la tierra. Te llamé no para que vayas de un lugar a otro y no ser nadie, pero te llamé como mi hijo y como mi hija. Te llamé y te escogí. Así como llamé a Pedro en Galilea, te llamo a ti hoy en Emmanuel. Quiero que vuelvas al lugar donde una vez te conocí. Y el Espíritu Santo me tocaba con esto. Y podía sentir la presencia de Él. Y podía ver que un final alternativo podía suceder. Porque sin esto no tendríamos el versículo 20 donde dice: los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Si no hubiera llamado
a Pedro, a los discípulos. Si no hubieran ido esas mujeres a ese lugar, si no hubieran ido a Galilea, ¿qué hubiera sucedido? Y hoy me siento confrontado y siento que me llama a Galilea, a ese lugar donde una vez aprendí a amar, aprendí a perdonar, aprendí a ser un hijo. Y creo que nos llama a cada uno.